Y en el medio de esta pandemia muchas veces nos olvidamos de lo importante. En la Argentina el ahorro y la inversión son dos cosas que no están de alguna manera muy incorporadas en el público en general. Si bien solo 1 de cada 10 argentinos tiene hoy capacidad de ahorro y probablemente sean incluso menos después de todo lo que ocurrió este año con la pandemia y la brutal caída de la economía, lo cierto es que es central para el desarrollo del país y de cualquier economía el hecho de que una parte al menos de la sociedad tenga capacidad de ahorro para así fomentar inversiones. Y para eso les traje algunos números para comparar a la Argentina con el resto del mundo a la hora de hablar de tasa de ahorro. ¿Qué es el ahorro? Para mis compañeros también que los tengo acá en la mesa, el ahorro básicamente es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Si yo les pregunto qué pasa con el Estado argentino a la hora de ahorrar, la respuesta es bastante sencilla. Gastamos más de lo que tenemos. Exactamente, no tiene capacidad de ahorro el Estado argentino, pero sí el sector privado. Hay distintos sectores de la economía que, por ejemplo, las grandes empresas, cuando obtienen ganancias, esa ganancia se computa como ahorro y esta es la tasa de ahorro en proporción al PBI de cada uno de los países del mundo y la Argentina. Miren el caso, por ejemplo, de Japón, una economía muy estable, quizás hasta demasiado, con 30 años de estabilidad, bajo crecimiento, pero una tasa de ahorro del 30% del PBI, por encima del promedio mundial, que está en el 25,4%. El promedio de la OCDE, que son los países desarrollados, 22,7%. Y miren nuestros vecinos, por ejemplo, Chile, algo similar a lo que sucede en Brasil y en Perú, 19,5% sobre el PBI. Y acá abajo la Argentina, 15%. Sí, Giselle. Vos acá estás contando al señor que todos los meses compra $100, que apenas puede y compra $100, o estás hablando de los que ahorran fortunas. O sea, están todos contemplados, exactamente. De hecho, previo al cepo, al super cepo, eran más de 4 millones los argentinos que ahorraban todos los meses algunos dólares y casualmente, si haces la cuenta, más o menos 1 de cada 10, 4 millones sobre 40 y pico de millones de habitantes que tiene la Argentina, están incluidos también esos ahorristas. Ahora, si lo llevas al porcentaje, al tamaño del PBI, nuestro porcentaje no está tan mal en comparación con Chile. Ahora, en comparación con Japón... Claro, bueno, Japón, Alemania, les podría nombrar infinidad de países que están arriba del 20. 30% de Japón es muchísimo más que el 15% nuestro. Es impresionante y vas a ver cómo eso se traduce en créditos al sector privado. Miren lo que pasa con Japón. El nivel de financiamiento que tiene sobre el PBI Japón es del 174%. Es decir, son casi 2 PBI de Japón los que tienen de acceso al crédito el sector privado. Cuando hablamos del sector privado hablamos desde una persona que quiere comprar un departamento con una hipoteca hasta una mega compañía que levanta, no sé, una nueva petroquímica, una nueva planta. Miren cuál es el promedio mundial. El mundo está de alguna manera endeudado, se dice, porque hay también una enorme cantidad de ahorro que se traduce en créditos al sector privado, 132%, y Chile está muy cerca del promedio mundial. Esto tiene que ver sobre todo con la estabilidad que evidenció la economía chilena durante los últimos 30 años, y durante los últimos 30 años, además, el ahorro chileno quedó en Chile, cosa que no sucede en la Argentina, donde el crédito al sector privado es de solo el 16%, y este es un dato muy generoso, porque es del 2017 y hoy está más cerca del 10%. Pero ¿qué pasa con el ahorro argentino? Que existe y es mucho, es ese 15% del PBI todos los años que un sector de la sociedad saca de la Argentina. Son esos 225.000 millones de dólares fuera del sistema financiero formal, en cajas de seguridad o en una cuenta en Suiza, que están financiando a los suizos, no financian a la economía argentina o en todo caso financian a otros países a través de tener los depósitos en el exterior. Si ese dinero, en el mejor de los escenarios, vuelve al territorio nacional en su totalidad como créditos al sector privado, la tasa de la Argentina se elevaría al 66% del PBI. Pero todo esto, ¿por qué sucede en la Argentina? ¿Por qué la gente retira su dinero? Obviamente porque a lo largo de la historia
hemos cometido distintas atrocidades con el ahorro argentino, ¿no, Nico? Sí, bueno, hay un dicho muy clásico que dice que si te estafan una vez es tu culpa, si te estafan dos veces... Si te estafan una vez, la culpa es del estafador, si te estafan dos veces, es tu culpa. Bueno, en la Argentina, a nivel ahorros, hemos sido estafados varias veces. No voy a hablar de todas las de la historia porque este programa terminaría pasado mañana, pero voy a hablar de la última gran estafa, entre comillas, o sin comillas, que sintieron los ahorristas argentinos, que fue en enero del 2002 y a lo largo de todo 2002, 2003, 2004, que es el famoso fin de el que depositó dólares recibirá dólares. Eso había sido un anuncio del entonces presidente recién asumido Eduardo Duhalde ante la Asamblea Legislativa y tan solo una semana después, el 6 de enero, como regalo de Reyes, se devaluaba la moneda argentina, se especificaban los plazos fijos y se especificaban las cuentas de ahorro y en ese entonces era 1 a 1. El tema es que al día siguiente el dólar se fue a 3 pesos con 90 y los pesos quedaron atrapados en las cajas. Claro. Empezaban a presentarse amparos. Con las semanas el dólar bajó a 2,20, después se terminó estabilizando entre 2,60 y 2,70, que se mantuvo durante varios años. Pero los que habían depositado 100 pesos no iban a recibir 270 pesos, iban a recibir 1 peso por cada dólar más, 1 peso con 40 por cada dólar más el SER. El SER era el coeficiente de estabilización de referencia, y estaba muy lejos de la cotización real, estaba bastante lejos. Hubo personas que se vieron beneficiadas, los que habían sacado créditos hipotecarios en dólares, pagaron mucho menos de lo que salía. Los que sacaron créditos hipotecarios en pesos, medio que se querían matar. Las ejecuciones empezaron a llevarse a cabo, se suspendieron y ahí empezó la pelea judicial hasta que terminó llegando a la Corte, en algo que todos nos olvidamos, pero que fue una marcha que encabezó Nito Artaza, que en ese entonces era solamente productor y artista de teatro. Irrumpieron el Palacio de Tribunales, prácticamente obligaron a la Corte a que se expresara al respecto y la Corte terminó convalidando absolutamente todas las medidas, diciendo que no estaba en riesgo el poder adquisitivo, el patrimonio en realidad, porque los dólares es un bien de consumo, no es moneda corriente en Argentina, aunque sabemos que un poco sí. Desde entonces, cualquier rumor que haya sobre parece que no va a haber dólares, alcanza para que todos vayan al banco a sacar 10 dólares que tengan ahorrados. Y eso es solo un ejemplo de cómo el Estado argentino y las situaciones que se dieron a lo largo de la historia fueron dinamitando la confianza. La pregunta es, ¿qué pasa ahora con aquellos que tienen que invertir? Aquellos que sí quizás tienen ahorro o capacidad de ahorro, pero tienen que invertir. ¿Qué pasa ahora con los empresarios, Gise? Sí, bueno, no cambió mucho tampoco el clima, Facu. La verdad que hay desconfianza. Mira, te traje un adelanto de una encuesta de Taquión, es el monitor empresarial nacional, a nivel nacional, que se hizo entre el 6 y el 24 de noviembre. Básicamente, lo que dicen el 90%, ahí lo estamos viendo, tiene una visión negativa respecto al clima de negocios en la Argentina. Actual. Esto es actual, sí, la están terminando en estos días esta encuesta, pero básicamente cuando tienen una visión negativa, lo que dicen acá es que va más allá de la pandemia, porque obviamente que el clima de negocios se vio afectado en todo el mundo. Pero lo que dicen los empresarios que además de eso, creen que siempre la política está pegándoles o les está jugando en contra, que no se generan políticas justamente para que se pueda invertir. Por caso, ahí lo vemos también, el 51,5% reclama reglas de juego claras para mejorar el desarrollo de sus negocios. Básicamente piden que se bajen impuestos, que se haga una reforma laboral y que no haya marchas y contramarchas con algunas políticas, ¿no? Que no se privatice una empresa, después se estatice, que no se genere, por ejemplo, lo de Palomar, ¿no? Claro. Con empresas que vinieron low cost y ahora se cierra, que cambia de un gobierno a otro. Lo que le decía Paolo Roca la semana pasada al propio ministro Martín Guzmán. Exactamente. El largo plazo, estabilidad del largo plazo. El largo plazo. Tenemos después también otra placa que dice que el 35% de los empresarios encuestados asegura que su empresa va a reducir personal por este sentimiento de desconfianza que hay sobre el clima de negocios en la Argentina en el futuro. Mira, Facu, solo el 8,7% piensa en contratar personal en el futuro, solamente el 8,7%. ¿Qué sectores? Es la pregunta después ahí. Claro, Interesante bueno, saber quiénes están esto es un adelanto, con demanda seguramente de después la personal. encuesta se va a publicar y va a estar más detallada. El 23% de los argentinos
cuyas empresas obtengan ganancias este año las van a destinar a cancelación de deuda. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de deuda que se toma para apalancar el negocio. No hay ahorro. Claro, es decir, bueno, lo que van a hacer es, como tienen miedo del futuro, no quieren correr ese temor al riesgo de seguir endeudados, por más que sea para apalancamiento del negocio. Así que van a cancelar deuda los que tengan ganancia. Y por último, el 25,9% piensa desarrollar nuevas líneas de negocios o productos para el próximo semestre. Acá lo que explica el trabajo es que es parte de la resiliencia que parece una marca argentina, porque claro, pese a que todo el mundo ve el futuro negro, igual un 25, casi un 26% está pensando en generar nuevos productos, o sea, está apostando al país. Solo el 5,6% está pensando en el camino de cierre de su negocio. Claro, la idea de reinventarse todo el tiempo, algo que en la Argentina es casi parte esencial de ser empresario, porque las crisis te van llevando siempre a pensar en nuevos negocios, en nuevas oportunidades y quizás dejar atrás otros que ya no lo son tanto. Para hablar de todo esto, estamos en comunicación con Augusto Darget, que es un especialista en finanzas, en el mercado de capitales. Augusto, muy buenas noches. Buenas noches, Facundo, muchas gracias por llamar. Augusto, no sé si pudiste escuchar el adelanto de Giselle, de una encuesta de Taquión, sobre el clima empresario, sobre lo que esperan los empresarios de cara a los próximos meses en la Argentina, pero primero que nada me gustaría tener tu análisis con respecto a esto, a esta baja, digamos, expectativa con respecto a la mejora de la economía. Bueno, desde hace muchos años, antes inclusive de la pandemia, Argentina viene arrastrando muchísimos problemas. Un déficit fiscal enorme, una deuda enorme, una inflación creciente. A todo esto se le suma la falta de inversión. Entonces, la verdad es que es muy difícil en este momento tener confianza y ver un futuro, digamos, con buenas señales, ¿no? Me parece que hay mucha más expectativa que realidad. Claro. Más promesas que realidades. Entonces, yo creo que tenemos un escenario bastante complicado por delante. Durante todo el año en el programa tratamos de repasar la capacidad que tienen los argentinos de no solo de adaptarse, sino también aquel grupo de la sociedad que tiene capacidad de ahorro y todo este dinero que está fuera del sistema financiero formal, algo que repasábamos también hace unos minutos, con un sistema financiero y un mercado de capitales prácticamente ínfimo comparado al resto del mundo. ¿Existen herramientas para que esto se modifique, para que cambie la tendencia rápidamente? No hay ninguna manera, y te voy a contar algo que tuvo que ver con mi tesis hace ya, en la segunda campaña al desierto más o menos. Todos los países que han desarrollado su mercado de capitales fue justamente por incentivos impositivos. Nada tiene que ver, contrario a lo que la gente cree, con una bonanza financiera, una bonanza económica, un crecimiento del PBI, eso no tiene absolutamente nada que ver. Para que las empresas busquen capital y abran justamente su juego en todas partes del mundo, en el éxito de la Bolsa de Polonia, en el éxito de la Bolsa de Israel, en el éxito de las empresas que cotizaron en Brasil en su momento, se dio a incentivos fiscales. Por ejemplo, te puedo hablar del Bovespa. Sí. El BANDES de Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, le daba plata más barata a aquellas empresas que cotizaban en bolsa, porque al tener que ahorrarse del comité de créditos y hacer sus balances públicos trimestralmente, claro, no hacía falta un estudio pormenorizado del banco, no necesitaba focalizar recursos ahí, entonces ofrecía 2% menor tasa de interés activa para aquellas empresas. En Israel y en Polonia fue al revés, vino por el lado del impuesto a las ganancias. Aquellas empresas que cotizaban en bolsa pagaban 5 puntos menos de impuesto a las ganancias. Entonces, si bien el fisco hace inicialmente un esfuerzo enorme, termina blanqueando la economía al final del camino, porque después es el Estado el que va a preguntarle a las empresas, escúcheme una cosa, si usted puede conseguir dinero más barato y si usted puede pagar menos impuestos a las ganancias, ¿por qué no abre el capital en la bolsa? Sí. Entonces, paradójicamente, todos los desarrollos del mercado de capitales vinieron por ese lado. Y hay muchos libros escritos al respecto. Y sin embargo, ¿no ves a la vista la posibilidad de que se dé una u otra de estas herramientas, de estos métodos que aplicaron estos países en el corto plazo para la Argentina?
Bueno, por eso es triste hablar de esta historia. Argentina, te diría que hace más de 70 años viene incrementando la presión tributaria. Para que te des una idea de lo que estamos hablando, en Argentina hay 178 impuestos. En Brasil hablamos de 60 y pico, en Chile hablamos de 20 y pico, y si querés el extremo mínimo es Singapur con 4. Si me decís probabilidad de que Argentina baje impuestos para desarrollar el mercado de capitales, te diría que lamentablemente tiende a 0. Me encantaría que así sea, pero y hacemos todos los años fuerza por eso, Claro. pero no lo veo probable. No lo veo probable porque Argentina tiene, como bien vos dijiste, una economía tremendamente informal, un gasto público enorme, y ese gasto público enorme está financiado cada vez con mayores impuestos. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Sí. Augusto, abrimos el juego acá. En la mesa está también Nicolás Luca y Giselle Rumó. ¿Cómo estás, Augusto? Quería preguntarte algo ya no tan de los grandes mercados de capital, sino sobre la cultura del ahorro puntualmente. Breve, yo cuando era chico una vez encontré entre las cosas de mi mamá algo que se llamaba libreta de ahorro, le pregunté qué era y cuando me explicó, le pregunté por qué no lo había cambiado y me dijo, porque no valió nada, no me acuerdo en qué año, y creo que había sido año 71, 72. Y claro, yo ya estoy por cumplir 39 años y ya soy de una generación que no sabe lo que es ahorrar. ¿Cómo se hace para que haya futuros dirigentes que entiendan de lo valioso del ahorro a nivel macro, si a nivel micro no tenemos idea de lo que significa ahorrar? Yo te entiendo perfectamente y como justamente me dedico a esto, también es una preocupación para mí, pero me parece que estamos en la última o de las últimas preocupaciones del gobierno, ¿no? Acá la pobreza va a llegar al 40%, la economía informal es el 50%, tenemos déficit habitacional, tenemos déficit de salud, de educación. Me parece que estamos muy lejos de ese tipo de medidas, pero te voy a decir algo que es básico en todas partes del mundo. No existe la probabilidad de que ahorres en tu moneda cuando tenés tasas de interés negativas. Ahí podemos empezar. Entonces, si a vos todas las consultoras te están hablando de una inflación del 50% anual para el año entrante, mediante ajuste de tarifas el próximo enero y demás yerbas, que un banco te pague 30% de plazo fijo no te incentiva para nada dejar la plata ahí. Si además te cuento que entramos al 9º default, te cuento que la bolsa argentina en dólares cayó 85% en los últimos 5 años, la verdad es que vas a tener que darme un programa integral que recree la confianza de manera tal de que volvamos todos a recomendar que lo único que tenés que hacer es comprar activos argentinos. ¿Ves lo que pasa en la Argentina? La poca gente que puede llegar a ahorrar canaliza sus pocos ahorros en tratar de comprar un departamento porque ha perdido la confianza en los títulos, ha perdido la confianza muchas veces en los bancos. Entonces, es fácil entender con tasas negativas por qué mucha gente se trata de volcar al dólar, lamentablemente, que por otro lado no es una inversión aconsejable en ningún lugar del mundo, solamente acá. Claro, Giselle. ¿Qué tal, Augusto? Giselle Rumó te saluda. ¿Sirven los blanqueos para traer dinero a la Argentina, pero que se destine a la inversión? ¿O siempre que se hacen, vuelven los capitales, pero se guardan en el colchón y no se invierte? No, de hecho el blanqueo anterior fue tremendo, te diría, en el sentido de que no solamente se blanqueó una enorme cantidad de dinero, sino que esa gente en general, para no pagar impuestos a las ganancias ni bienes personales, con ese dinero blanqueado se volcó a comprar activos argentinos. 2 años más tarde esos activos argentinos entraron en default y, como ya conté, también la bolsa argentina cayó 85% en dólares. La verdad es que hemos tenido tantos blanqueos en la historia argentina que me da la sensación que se podría empezar a premiar a aquellos que pagan, ¿no? Porque evidentemente no pagar ha sido un negocio en Argentina, no pagar absolutamente nada. Total, años más tarde blanqueazo, años más tarde te ajustan tus deudas por mucho menos de lo que fue la inflación. Yo creo que impositivamente hablando Argentina debería ser un cambio copernicano, algo totalmente distinto. El problema es que es tan aburrido el sistema para todos los economistas y tributaristas que nadie propone un nuevo esquema impositivo. Fíjense que cada economista que pasa deja un impuesto nuevo
el que viene atrás lo critica, pero nadie se anima a sacarlo, ¿no? Todavía tenemos el impuesto a cheque puesto por Caballo en su momento, que todo el mundo lo critica y lo criticó y lo va a seguir criticando, pero nadie toca ese impuesto. Creo que el impuesto a las retenciones vienen de la época de 1890, cuando entrábamos en una guerra y había que encontrar recursos de algún tipo y desde ese momento con altibajos se ha ido puesto y sacado, pero digamos, no hacemos una revolución impositiva, que es lo que yo creo que Argentina necesita imperiosamente. ¿Y crees que va a pasar lo mismo con el reciente impuesto a la riqueza, que se va a quedar para siempre? Aunque en el Congreso se votó de forma excepcional, ¿no? Pero ¿crees que se puede...? Desconozco, porque también hemos tenido este tipo de impuestos en su momento. Recuerdo que existió el impuesto patriótico. Cada 2 por 3 los argentinos inventamos estas cuando mostrado claramente que en la medida que bajar los impuestos la recaudación es mayor, ¿no? Porque hay un momento donde el ciudadano no puede, tiene que elegir entre producir, vender o comer antes que pagar un impuesto y ya sabemos cómo terminan estas cuestiones. Me parece que por eso Argentina tiene demasiadas cuestiones que arreglar antes que el mercado de capitales, por más que a mí me pese, ¿no? Sabemos todos que el mercado de capitales es justamente una herramienta espectacular para incentivar la inversión, tomar dinero a riesgo, apostar, crecer, tomar desocupada, pero Argentina tiene tantas materias pendientes que lamentablemente creo que esa quizás sea la última que vamos a poder tocar, ¿no? En su momento. Augusto, aprovecho el último minuto para justamente evangelizar un poco a lo que nos están viendo sobre la posibilidad latente que sigue estando en el mercado de capitales argentino de invertir por fuera de esto que mencionabas, por ejemplo, de terminar comprando un lote o un departamento y por qué no destinar un porcentaje a financiar empresas, a financiar la economía real de alguna manera, porque muchos no terminan de asociar al mercado de capitales con la economía real. Lo ven como una timba y en realidad está financiando empresas reales que operan en la economía real. Por supuesto, básicamente las empresas que se presentan a abrir su capital están diciéndole al inversor, apueste a mí, si nos va bien, no solamente la acción va a subir, sino que además le voy a pagar dividendos, si me va mal no le voy a pagar tasa de interés y deberá esperar hasta que yo mejore. Yo puedo hablar horas de las bondades de un mercado de capitales, de lo que ha ayudado al mundo, a los startups de toda índole, no solamente tecnológicos. En el mundo desarrollado tienen, qué sé yo, empresas que hacen justamente energía limpia, como pueden ver el caso de Tesla, de Plug Power, de Nikola, inversores que apuestan a una nueva energía verde, inversores que apuestan a alimentos veganos, todos cuidando el medio ambiente. En el mundo está este tema es ya cultural, empresas que no necesitan plata, si querés, cotizan para mostrar sus números y sus desarrollos. Claro. Lamentablemente no te puedo hablar lo mismo en este momento de Argentina, porque hoy es muy difícil, y no quiero que me sectaricen ni nada por el estilo, hace muchísimos años que es muy difícil pensar en qué sectores apostar en la Argentina. Cuando los bonos argentinos rinden 15% anual en dólares, y yo al mismo tiempo te tengo que contar que el 70% de la deuda mundial rinde tasas negativas, claro. 70%. Y Argentina está rindiendo 15%, con lo cual es muy difícil decir inviertan sí o sí en acciones porque hay sectores muy rezagados. La verdad que Argentina está toda regalada, sus bonos, sus acciones. Estamos viviendo momentos muy particulares, ¿no? Claro, y no hay otras herramientas por fuera del mercado de capitales más allá de invertir siempre en ladrillos o en amotinar dólares en una caja de seguridad. Te cuento cuál es la historia de las finanzas en el mundo y también equivale para Argentina, por eso mi visión quizás es un poco contradictoria. En el mundo civilizado primero te suben mucho los bonos. Cuando te suben mucho los bonos y los rendimientos tienden a cero, la gente que no puede vivir con esa renta se vuelca a las acciones. Claro. Ahí es cuando ves los récords máximos en todas las bolsas del mundo. Gente que gana plata con acciones dice, bueno, esta plata que gané no me la va a sacar nadie, voy a comprar real estate. Y recién ahí y último en la cadena es cuando suben las propiedades. Ahora, Argentina es un caso paradójico porque gente de mi generación sin cultura financiera quizás dice, bueno, cuando aposté al banco se quedaron con mi depósito, cuando aposté a los bonos me defaultearon, cuando aposté a la bolsa se cayó.
como un piano, y este momento es todo tan particular que quizás con tasas negativas no me queda otra que cubrirme en el dólar o no me queda otra que apostar un ladrillo. Entonces, todo lo que te puedo hablar del mercado de capitales en el mundo, como siempre los argentinos somos distintos y no puedo hacer una equivalencia, esa es la realidad. Augusto, muchísimas gracias. No, a ustedes por su tiempo y lamento no haber dado un speech optimista, pero tengo que irles con la verdad. Muy bien, gracias. Y sí, la verdad que queda siempre como de alguna manera en pausa la posibilidad de que Argentina cambie la tendencia, ¿no? Son muchas seguramente las causas que explican esta situación. Sí. Hablábamos siempre del tema institucional, por ejemplo, de que no hay seguridad jurídica en la Argentina como para que se desarrolle el mercado de capitales, por ejemplo. Sí, pero me quedé pensando, Facu, en lo que decías, vos le preguntabas por invertir en los ladrillos, termina siendo una inversión segura en la Argentina. Pero sabes que conozco un caso, conozco una persona que acaba de heredar un departamento de la familia de $100.000. Sí. Y está pensando no en invertir acá, sino en desinvertir. Es decir, venderlo acá porque con $100.000 compra un departamento en Miami, un departamento de renta, y ya sacó la cuenta y tendría limpio $1.000 de renta por mes. Si vos alquilás acá el departamento de $100.000, que está bien ubicado, vas a tener unos 25.000 pesos de alquiler contra claro. unos $1.000. Con lo cual, ya hay gente que está pensando en desinvertir acá en ladrillos para invertir, por ejemplo, en Miami, con una renta mayor. Tiene una explicación, en parte por lo que explicaba Augusto. La gente se refugia en los ladrillos, eleva el valor de la propiedad, pero la renta que te genera un campo o un departamento es realmente muy baja, es una muy mala inversión si se piensa en el cash flow, en lo que genera mensualmente. Es, la verdad, paradójico que en la Argentina se siga invirtiendo así, en parte por todo lo que pasa históricamente, ¿no, Nico? No, sí, aparte, perdón que remarque de vuelta lo mismo, ¿no? Pero durante décadas tuvimos una caja de ahorro, libretas de ahorro postal y todas esas cosas, y ya llevamos, ¿cuántas? 2, 3 generaciones que no creen en el ahorro y que cree que solamente el Estado es el que te va a levantar. Y yo creo en el rol del Estado, pero sin privado el Estado no se sostiene porque llega un momento que no tenés de dónde sacar realmente el dinero. Y yo apunto a los pequeños ahorristas, porque esos pequeños ahorristas son los que después son los que crían las futuras generaciones, los que van a comandar los destinos de la nación. Y crecí, sin cultura del ahorro. Clarísimo, es así. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos el día lunes de Hoy Nos Toca a la noche. Última semana del año, última semana de Hoy Nos Toca. Nos reencontramos el mañana martes a las 22 horas.